Y es lo que queremos pues invocarle ahora a nuestro Dios. Pero antes que nada quisiera pedirle por favor abrir sus Biblias en el primer libro de los Reyes, capítulo 3 y versículo 3. Primer libro de los Reyes, capítulo 3 y verso 3. Vamos a leer ahí dos versículos. Versículo número 3 y versículo número 4. Y dice así la palabra de Dios. Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí. 1000 holocaustos sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Oremos. Bendito Padre celestial, alabado, bendecido, glorificado sea tu santo y bendito nombre. Señor, en este momento de manera especial queremos expresarte gratitud porque nos sentimos privilegiados de estar aquí formando parte de este servicio dominical, vespertino, en el cual nos proponemos glorificar tu santo y bendito nombre, y también queremos ser bendecidos y edificados por ti. Señor, por eso clamamos para que tu sabiduría venga sobre nosotros, el entendimiento de tu voluntad venga sobre nosotros, y podamos, Padre, asimilar toda enseñanza espiritual de las porciones que vamos a ver en esta noche. También, Señor, te pedimos que tú dirijas los demás ministerios que están obrando en este momento, en especial la escuela bíblica infantil. Señor, que cada niño salga bendecido y edificado de cada curso, también con las clases que está recibiendo, Señor. Y te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, el culto de la noche en esta iglesia es un culto dirigido a edificar a los creyentes. Es un culto dirigido a bendecir a los creyentes, a levantar a los creyentes, a animar a los creyentes. Es un culto dirigido a crear las condiciones para que cada uno de nosotros como creyente nos evaluemos delante de Dios respecto al tipo de vida cristiana que estamos viviendo. Y hace 2 domingos nosotros comenzamos una serie de predicaciones en las cuales estamos aprendiendo lecciones de la vida de grandes hombres de Dios, porque la palabra de Dios está allí y ella misma nos dice en una de las porciones que esos ejemplos están allí para nuestro provecho. Todo lo que pasó con los hombres de Dios tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento son ejemplos para nosotros imitar lo bueno y rechazar lo malo. Así dice la palabra de Dios. Y por eso hemos tomado estos personajes que tienen muchas cosas que enseñarnos, y a través de ellos nosotros vamos a ver lo que nosotros como creyentes necesitamos corregir, lo que necesitamos afianzar, lo que necesitamos evitar y lo que necesitamos nosotros asegurarnos pues que no ocurra en nuestras vidas. Esta porción que nosotros hemos leído nos ubica en la vida del gran rey Salomón. Y esta noche nosotros pretendemos estudiar este mensaje que se titula Lecciones de la vida de Salomón. Vamos a aprender de Salomón en esta noche. Vamos a ver todo lo bueno que Salomón tiene para transmitirnos, pero vamos a ver también aquellos errores que cometió Salomón que nosotros debemos evitar en nuestras vidas. Esta porción que leímos, estos 2 versículos, como ya dije, se ubica en los tiempos en que Salomón comenzó a reinar en la nación de Israel. Salomón comienza a reinar aquí en la nación de Israel,
Y la porción nos dice muy claramente que en esos momentos en que Salomón comenzó a reinar en la nación de Israel, iba muy bien en su carrera como siervo de Dios. Salomón comenzó como un tremendo siervo de Dios. Dice allí que Salomón amó a Jehová. Salomón amó a Jehová y andaba en los estatutos de David su padre. Salomón dice allí también la palabra que se ocupaba de ofrecer devoción extraordinaria a nuestro Dios. Salomón era un tremendo siervo de Dios en estos momentos. Pero hay una cosa importante. Comencemos nosotros a evaluarnos. ¿Qué tal mi situación como siervo de Dios en este momento? ¿Qué clase de siervo soy yo? ¿Cómo anda mi vida de devoción? ¿Cómo anda mi vida de entrega? ¿Cómo anda mi vida de servicio? Déjeme decirle algo. La vida cristiana es similar a una carrera de largometraje que debemos correr con paciencia y con perseverancia. En esa carrera de larga distancia no es solamente comenzar bien, no es solamente comenzar bien como comenzó Salomón, sino también continuar bien durante el trayecto de la carrera hasta que alcancemos la meta a la cual nos dirigimos. En toda carrera se presentan obstáculos que debemos enfrentar y debemos vencer. La vida cristiana no es todo color de rosa. La vida cristiana también tiene sus obstáculos, tiene sus inconvenientes, tiene sus aflicciones, tiene sus tropiezos, de modo que necesitamos asegurarnos de nosotros superar cada uno de ellos cuando se presentan en nuestras vidas. En esta noche nosotros queremos estudiar el caso de ese hombre llamado Salomón, que él no pudo vencer algunos obstáculos que se presentaron en su vida, por lo cual terminó mal su carrera como siervo de Dios, después de haber iniciado muy bien. Y es lo que nosotros necesitamos asegurarnos de evitar en nuestras vidas. No es como yo voy en este momento, es como yo termine mi carrera cristiana. Lógicamente, para terminar mi carrera cristiana bien, necesito ir evaluando cada paso que doy en el trayecto de la carrera cristiana que voy corriendo. Entonces, de ninguna manera nosotros tenemos intención en esta noche de opacar a ese gran hombre de Dios que fue Salomón, uno de los reyes más grandes y que más amó a Dios durante su reinado, y uno de los reyes que más estabilidad dio a la nación hebrea mientras fue rey. Pero estudiaremos su caso con la finalidad de asimilar las enseñanzas de sus cosas positivas y sus cosas negativas. Vamos a ver cómo se desarrolla la vida del rey Salomón. Lo primero que nosotros vamos a ver es el inicio de Salomón, el inicio de ese gran rey, el inicio de una vida de servicio, el inicio de una vida de un siervo de Dios. Y ubiquémonos nosotros en nuestros inicios, cuando nos convertimos a Cristo Jesús, ese día que entregamos nuestra vida, ese día que entregamos nuestro ser, ese día que le entregamos nuestra carga de pecados, ese día que le dijimos: Señor, te entrego mi vida para servirte, para adorarte, para amarte, para seguirte, para que tú gobiernes mi vida. Pero también consideremos el momento actual, el día de hoy, cómo yo estoy, qué ha pasado desde que yo me convertí hasta que estamos en el momento presente. ¿He crecido lo suficiente? ¿He desperdiciado mi tiempo? ¿He asimilado las enseñanzas de las escrituras, de los mensajes que he escuchado? Quizás cientos de mensajes han dejado secuela en mi vida. ¿He asimilado las enseñanzas de otras actividades cristianas en las que he participado? ¿He asimilado las enseñanzas
del instituto bíblico del cual participo. He asimilado las enseñanzas de mi periodo de crianza de los hijos. He asimilado la enseñanza de mi tiempo de relación con mi cónyuge. En fin, todo lo que yo he podido pues relacionarme dentro de la vida cristiana, qué tanto provecho yo he podido sacar y qué tanto ha sumado a mi vida hoy día. El comienzo, el inicio de Salomón. Nosotros vimos en estos dos versículos que Salomón amaba a Dios con una devoción extraordinaria. ¿Qué es una devoción extraordinaria? Es una devoción que en demasía ofrece a Dios lo que Él merece. Eso es una devoción extraordinaria. Nosotros encontramos en las Escrituras varias personas que mostraron una devoción extraordinaria. Y Salomón es uno de ellos. Otro caso es el caso de aquella mujer que derramó a los pies del Señor Jesucristo un perfume costosísimo, que fue criticada por aquellos testigos y dijeron: ¿cómo va a ser que se desperdicie algo así? Para esta mujer, derramar su perfume a los pies de Cristo no era un desperdicio, era una devoción extraordinaria en que ella entregaba lo mejor que tenía. Así estaba Salomón en este momento de su vida. Amaba a Dios con una devoción extraordinaria. Dice, guardando los estatutos de Dios y amando intensamente a Dios con gran devoción. Vamos a leer estos dos versículos de nuevo. Primera de Reyes, capítulo 3, versos 3 y 4, donde comienza nuestra aventura esta noche a lo largo de las Escrituras, donde vamos a ver, pues, por la Biblia, lo que pasó en la vida de Salomón, esos ejemplos positivos y esas cosas negativas en su vida que hemos de evitar. Dice aquí el versículo 3 y 4, nos muestra la característica de la devoción de este hombre llamado Salomón. Dice, Salomón amó a Jehová. Y cuando usted dice amo a Jehová, usted está refiriéndose a ese amor que la Biblia demanda con que amemos a Dios. El Señor Jesucristo dijo que debemos amar a Dios con todo nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu y mente. Todo lo que somos debe estar involucrado en el amor de Dios. Dice, mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en lugares altos. Esa era la costumbre, eso era cultural. Ellos entendían que en los lugares altos eran los lugares dignos donde podían ellos edificar altares a Dios porque allí había supuestamente más cercanía a Dios. Estaba en un lugar más elevado, por tanto iba a ser mejor recibido por Dios. Esa era la idea. Dice que él se trasladaba a Gabaón. Él no buscó un lugar cercano a su palacio, sino que se dirigía a un lugar alto, el lugar más alto, ¿verdad?, de sus alrededores era este Gabaón. Dice, allí se dirigía y allí sacrificaba. Y miren la magnitud de sus sacrificios. 1000 holocaustos sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Quiere decir que Salomón no escatimaba esfuerzos, no escatimaba valores. Salomón no escatimaba tiempo. Salomón dedicaba 1000 holocaustos para Dios. Cuando él se presentaba a Dios a sacrificar holocaustos de gratitud, de solicitud de perdón, holocaustos por todas aquellas razones y circunstancias, ¿verdad?, establecidas en la ley. Ese era Salomón. Ese era el rey Salomón. Esa era la característica del rey Salomón. Esa era la magnitud de su devoción que él expresaba y manifestaba a Dios. ¿Y saben qué, hermanos? Dios se agrada con un corazón que le rinde una devoción extraordinaria. En el versículo 5
estamos en Primera de Reyes capítulo 3. Dios se agrada y bendice a quienes le obedecen. Dios se agrada y bendice a quienes le aman con una devoción extraordinaria. Mire lo que Dios hizo. Dios vino al encuentro de Salomón. Dios se acercó a Salomón. Dios le habló a Salomón. Dios le trajo noticias a Salomón. Dice el versículo 5. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón, allí donde él sacrificaba de manera extraordinaria, una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Pide lo que quieras que yo te dé. Allí está la respuesta de Dios a un corazón que le ama de una manera extraordinaria y le rinde devoción de una manera extraordinaria. Dios viene al encuentro y Dios le abre las puertas de su reino. Dios se pone a disposición de una persona así. Dios incondicionalmente le ofrece todo lo necesario a una persona así. Pero miren, la segunda característica que tenía Salomón, aparte de que amaba a Dios con una devoción extraordinaria, es que Salomón tenía un corazón íntegro para Dios. Un corazón íntegro para Dios. Y la integridad es aquella virtud que nosotros podemos tener, en la cual nosotros nos concentramos en cuerpo, alma y espíritu a una causa. Esa causa para Salomón era Dios. El corazón de Salomón era de Dios, de más nadie. Y miren cómo lo demostró. Dios allí le ofrece: dime lo que tú quieras que te dé. Un corazón no íntegro pide cosas personales, de interés personal. Un corazón no íntegro en ese momento hace peticiones de cosas que satisfacen sus sentimientos, sus emociones, sus pasiones, sus impulsos, sus cosas vanas. Salomón no tenía un corazón de esa manera. Salomón era íntegro para Dios y le pidió una sola cosa. Una sola cosa le pidió. Versículo 9. Estamos en el capítulo 3, ahora versículo 9. Salomón pide una sola cosa, y pide eso porque eso era lo único que él entendía necesitaba para servir mejor a Dios. Salomón quería servir de manera que agrade a Dios. Salomón quería servir a Dios de una manera que satisfaga a Dios, que llene la expectativa de Dios. Salomón quería hacer bien el servicio que daba a Dios. Salomón quería reinar bien a Israel, con justicia, con integridad. Y Salomón entendió que lo único que necesitaba era sabiduría. Sabiduría de Dios. Y eso es lo que pide. Versículo número 9. Salomón le dice a Dios: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Observemos aquí las características de la petición que hace el rey Salomón. Salomón dice: da un corazón entendido. Yo quiero entender los propósitos tuyos, Señor, en cada juicio que yo dirija, en cada sentencia que yo emita. Yo quiero, Señor, entender cuál es tu voluntad, qué es lo que más conviene a tu reino, qué es lo que más conviene a tu pueblo, qué es lo que más te glorifica a ti. Pero mire qué más le dice allí. Dice: y para discernir entre lo bueno y lo malo. Salomón tenía una determinación en su corazón de no hacer lo malo. Él solamente quería servir a su país haciendo lo bueno. Él quería conducir a su pueblo a hacer lo bueno.
ayúdame a discernir entre lo bueno y lo malo. Oiga, qué petición más maravillosa, qué petición más encomiable, qué petición más que sale de un corazón íntegro para Dios. Entonces Dios se agradó. Dios se agrada de nuevo con peticiones que van conforme a su voluntad. Esta es la voluntad de Dios, que un creyente se mantenga siempre anhelando hacer lo bueno, que un creyente se mantenga siempre persiguiendo alejarse de lo malo. Esto agrada a Dios. Esta es la voluntad de Dios. Y Dios le manifiesta de nuevo a Salomón su agrado por tal petición. Y dice el versículo 10, estamos en el capítulo 3. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto, y le dijo: porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Allí está. Allí está la manera como Dios responde a Dios, como Dios responde a Salomón. Y allí está la manera como nosotros podemos estar seguros que Dios nos va a responder cuando nosotros presentamos peticiones a Dios que van conforme a su voluntad. Porque eso es lo que Dios quiere, cumplir su voluntad en la tierra, cumplir su voluntad en nuestras vidas, cumplir su voluntad en la vida de toda persona. De modo que asegurémonos, hermanos, que nuestras peticiones vayan acorde a la voluntad de Dios. ¿Qué pasa ahora? Dios está tan agradado con Salomón que le concede su petición de concederle la sabiduría que él ha pedido, pero le ofrece algo más. Porque Dios está buscando personas Dios está buscando personas creyentes para bendecirlos y para bendecir a otros. Pero ¿qué pasa? Que nosotros muchas veces detenemos las bendiciones de Dios para nuestras vidas. No permitimos que Dios nos extienda sus bendiciones porque no andamos en toda obediencia como Él quiere que andemos, porque no andamos en el centro de su perfecta y santa voluntad. Miren lo que Dios le ofrece a Salomón. Dios se agradó de tal manera con Salomón en el versículo número 14 que le ofrece alargarle sus días si él se mantenía en obediencia. Y le dice: y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Hermanos, ¿usted sabe lo que significa esto? Que Dios puede prolongar la existencia de un creyente que le honre, que le obedezca, que le glorifique con su vida. Dios está dispuesto inclusive a prolongar la existencia de un creyente que le honre, le glorifique y le obedezca. Hay algo más acerca de Salomón. Pase al capítulo 6 ahora. Salomón, en el inicio de su carrera como siervo, como rey de Israel, era un siervo piadoso y dedicado a Dios. Oiga, piadoso, que tenía a Dios presente en todo lo que hacía. Piadoso, que tomaba en cuenta a Dios en todo lo que iba a hacer. Piadoso, que no daba un paso sin tomar en cuenta a Dios. Pero él era también dedicado, consagrado. Él era un siervo que
tenía presente a Dios las 24 horas del día, y las 24 horas del día tenía en mente el servicio que ofrecía a Dios. Salomón dedicó los primeros años de su reinado de manera comprometida y consagrado a Dios, de forma tal que él se involucraba en todas las actividades que tenían que ver con la vida espiritual de Israel. Él dirigió la construcción de la casa de Dios. Él dijo: no es posible que Dios no tenga una casa edificada que sea la casa más esplendorosa de la nación, del mundo entero. No es posible que nosotros, que tenemos un Dios tan grande, estemos adorando en un templo que no es digno de un Dios tan grande, tan majestuoso como el que tenemos. Y Salomón se dedicó a edificar el templo más majestuoso que ha existido. Pero ¿saben qué? Él dirigió la construcción de una forma tal que se involucró, se aseguró de que todo salga bien, de que todo sea hecho conforme y a la dignidad para quien se está construyendo. Mire lo que dice el versículo número 1 del capítulo 6, Primera de Reyes capítulo 6. En el año 480 después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Ziv, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. Oiga, comenzó Salomón. Salomón no entregó esos planos a los sacerdotes y a los líderes políticos y sociales del pueblo. Hagan ese templo. No. Salomón se involucró. Salomón estaba allí. Salomón dirigió. Salomón quería asegurarse de que esa edificación se hiciera de la manera que debía hacerse. Pero hay algo más. Salomón supervisó la confección del mobiliario y del templo y los utensilios para la adoración. Pase al capítulo 7 ahora. Versículo 48. 7:48. Dice así allí, 7:48. Entonces hizo Salomón todos los enseres que pertenecían a la casa de Jehová. Allí está. Él también se involucró en dirigir, en asegurarse de que todos los utensilios del servicio fueran elaborados, confeccionados de una manera tal que honrara a nuestro Dios, porque eso eran los utensilios para la adoración, para las alabanzas. Era allí donde íbamos a reunirnos. El templo era el lugar de reunión, era el símbolo del pueblo. Y por último, en el capítulo 8, versículo 1, ¿saben lo que él hizo? Cuando se termina la edificación del templo, ayudó a los sacerdotes a instituir los cultos de adoración y organizó el traslado del arca del pacto al templo. 8:1 dice: entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los principales de las familias de los hijos de Israel, para traer el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, la cual es Sión. Aquí nosotros estamos mirando un rey que estaba interesado en la salud espiritual de su pueblo. Un rey que quería que su pueblo marchara y caminara al lado de Dios. Un pueblo que honrara y glorificara a Dios con todo lo que es y todo lo que tiene. Un pueblo que estuviera rendiendo culto de adoración a Dios como debía ser.
Salomón quería que todo el pueblo se reuniera allí en el templo, y este es nuestro símbolo patrio, este templo, y aquí como nación vamos a honrar y adorar a nuestro Dios. Él estaba preocupado por las familias. Dice allí que reunió a los líderes de las tribus, y eran por familias que estaban divididos. Había un liderazgo por jefe de decenas, centenas y millares. Y cuando un líder de una nación da esos pasos, el pueblo le sigue. Cuando un líder de una nación es ejemplo de vida espiritual, el pueblo le sigue. Así que la enseñanza para nosotros es, hermanos, que el compromiso de un siervo de Dios con la obra del Señor se manifiesta vinculándose en las necesidades, en los planes, en los proyectos y en los ministerios de la iglesia. Así se manifiesta el compromiso de un siervo de Dios, de un creyente cualquiera. Su compromiso se manifiesta en la manera que usted está involucrado en las actividades, en los planes, proyectos y en las necesidades, en los ministerios de su iglesia, donde Dios lo ha colocado. Ese fue Salomón en los primeros años, en la primera etapa de su reinado en Israel. Pero algo pasó. Y la vida del cristiano puede tornarse similar a Salomón, en que nosotros venimos caminando bien. Y sí, ahora mismo estoy fuerte en la fe. Sí, estoy caminando con Dios. Pero hay un peligro. Hay un peligro del cual Dios nos advierte. Hay un peligro del cual la vida de Salomón ahora nos enseña que necesitamos estar alerta. El cristiano no puede dormirse en sus laureles. Si se duerme, se lo lleva la corriente, dice el adagio popular. Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Y bien lo dice Dios en primera de Pedro capítulo 5 y versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Hay un peligro latente. No nos durmamos en los laureles, en que yo estoy firme en la fe, yo estoy muy bien. Necesito estar atento, necesito estar despierto, necesito estar velando, necesito estar orando, necesito estar observando lo que está pasando a mi alrededor. Necesito estar visualizando lo que está delante de mí. Si nosotros leemos en Gálatas 5:7, veamos allí una pregunta interesante que hace Dios a los creyentes de Gálatas y que es aplicable para cada uno de nosotros. No importa la iglesia donde nos congreguemos, no importa el momento histórico en el cual existamos. Gálatas 5:7 dice así: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Y de aquí se desprende que estos creyentes de Gálata estaban en desobediencia a la verdad. Pero mire qué cosa más interesante. Ellos corrían bien momentos antes, días antes, meses antes. Esto nos dice, hermanos, que hay un peligro en la ruta que llevamos. La carrera cristiana que estamos recorriendo, que es de largo metraje, ella tiene tramos peligrosos y que necesitamos estar atentos. Los tiempos ponen circunstancias a nuestro alrededor que pueden poner en peligro
nuestra carrera cristiana, la calidad de nuestra carrera cristiana. El diablo pone circunstancias a nuestro alrededor para hacernos tropezar. Y eso pasó con Salomón. Y es lo que Dios quiere que nosotros asimilemos hoy, a fin de que no nos suceda a nosotros también. Veamos ahora los tropiezos de Salomón. ¿Con qué tropezó Salomón en la segunda parte de su vida como rey de Israel? ¿Saben con lo que él tropezó? Con una ilusión que no satisface. Una ilusión que no satisface. ¿Saben cuál es esa ilusión que no satisface? La fama y el poder. La fama y el poder. Salomón tropezó con esa ilusión. Y puede ser una ilusión que quiera alcanzar a cualquiera de nosotros como creyentes. Dios en su sabiduría, Dios en su omnisciencia, había prohibido a los reyes de Israel que hicieran varias cosas en las cuales Salomón cayó. Dios no quería que los reyes de Israel confiaran en sí mismo, o confiaran en su poderoso ejército, o confiaran en su gran caballería, o confiaran en su gran cantidad de carros de guerra. Vaya a Deuteronomio capítulo 17, dejando su dedito ahí en Primera de Reyes, capítulo 8, donde estamos. Pero veamos la advertencia de Dios. Dios le dijo así a su pueblo en Deuteronomio 17, verso 14. Dice así: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas: pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Y aquí está lo interesante. Pero él, ese rey que tú pongas, ese rey, ese hombre que tú pongas a gobernar, a reinar sobre la nación, oye bien lo que él va a evitar. Versículo 16. Él no aumentará para sí caballos. No aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos. ¿Por qué? Ahí mismo está la razón. Porque Jehová os ha dicho: no volváis nunca por este camino. La primera prohibición, ¿cuál fue? No aumente los caballos en la nación. Hay un peligro, hay un error, hay una creencia errónea en los reyes que tienen muchos caballos en el país. Ellos arman una caballeriza o una caballería y construyen muchos carros tirados a caballo y ponen la confianza en ese ejército. Segunda prohibición que Dios le hizo, versículo 17. Ese rey no tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Allí está Dios prohibiendo la poligamia a los reyes. Y muchos dicen y justifican su poligamia en que, ay, que Salomón tuvo, que David tuvo, que fulano tuvo, que los reyes tenían. Todo eso era en contra de la voluntad de Dios. Dios ahí muy bien lo prohibió antes de que hubiera un rey en Israel. Y tercera prohibición que Dios le hace a ese rey que se levante sobre su nación era: ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. 3 prohibiciones hizo Dios. ¿Y saben qué?
Esos fueron los tropiezos de Salomón. Justamente esos tres fueron los tropiezos, los estorbos del rey Salomón. Salomón, en la segunda parte de su reinado, se propuso mostrar al mundo su fama y su poder, su esplendor y su gloria. Y formó el ejército más poderoso del mundo, con la mayor cantidad de caballos, con la caballería más poderosa de la tierra, con la mayor cantidad de carros de guerra. Pase al capítulo 10 de Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 10, verso 26. Primera de Reyes, capítulo 10, verso 26. Aquí comienza el desliz de Salomón. Allí comienza a deslizarse. Hermanos, un creyente no cae de la noche a la mañana. Los creyentes nos deslizamos suavemente, un deslizamiento, un resbalón en buen dominicano. Nos deslizamos suavemente, y si no retomamos el equilibrio, caemos. Eso es lo que Dios dice en su palabra. Salomón comenzó a deslizarse. Dice así: comenzó su deslizamiento sintiendo que él tenía que ser el comandante en jefe del ejército más poderoso del mundo. 10:28. Y juntó Salomón carros y gente de a caballo, y tenía 1,400 carros y 12,000 jinetes. Oiga esto: los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey en Jerusalén. E hizo el rey que en Jerusalén la plata llegara a ser como piedras, y los cedros como cabrahigos de la céfela en abundancia. Y traían de Egipto caballos y lienzos a Salomón, porque la compañía de los mercaderes del rey compraba caballos y lienzos. Salomón retiró su confianza en Dios y la puso en su poderoso ejército, cuando la fortaleza del rey de Israel debía depender de Dios y no de recursos humanos. Hermanos, cuando nosotros retiramos la confianza en Dios para ponerla en nuestros propios medios, en nuestros propios recursos, nos estamos deslizando. Nos estamos deslizando. Segunda cosa que fue de tropiezo a Salomón. Capítulo 10, versículo 14 ahora. Él desarrolló una ambición insaciable por riqueza. Hay algo de lo cual el hombre no se sacia, que es de tener. El hombre no se sacia de riquezas. No hay hombre en la tierra que haya dicho: ya no quiero más riqueza, ya no quiero aumentar mi riqueza. No existe hombre en la tierra que haya dicho eso. El hombre quiere ver todos los días aumentada su riqueza, aumentados sus recursos, aumentados los valores de sus cuentas, aumentadas sus posesiones, aumentadas sus pertenencias, aumentado sus valores. Somos insaciables. Salomón cayó en eso. Y Dios no deseaba que sus reyes, por ambición y por riquezas, cometieran injusticias en los juicios que desarrollaban, porque hay ese peligro. El dinero corrompe. Y alguien dijo, ¿sabe lo que alguien dijo? Toda persona tiene un precio. Toda persona tiene su precio. Diciendo, el dinero es capaz de comprar a todo el mundo.
Entonces necesitamos nosotros poder decir en nuestro corazón, en lo más profundo, en lo más íntegro de nuestro corazón: yo no tengo precio para ser comprado. Salomón alcanzó esa situación en que cayó en una ambición de insaciabilidad por riquezas y vanidad. Y ya Dios le había dicho: ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Salomón se olvidó de esa advertencia de Dios y se hizo vanidoso y se dedicó a convertirse en el hombre, se concentró en convertirse en el hombre más rico del mundo. Capítulo 10, versículo 14. Oiga lo que dice. El peso del oro que Salomón tenía de renta cada año era 666 talentos de oro, sin lo de los mercaderes y lo de la contratación de especias y lo de todos los reyes de Arabia y de los principales de la tierra. Versículo 21 ahora. Y todos los vasos de beber del rey Salomón eran de oro. Oiga la vanidad que invadió el corazón de este hombre. Todos los vasos de beber del rey eran de oro. Y asimismo toda la vajilla de la casa del bosque del Líbano era de oro fino. Esa era la casa de veranear, Mire qué más dice. Nada de plata. La plata no vale nada. La plata no vale nada. En tiempo de Salomón no era apreciada la plata. Había tanto oro que la plata era menospreciada. Versículo 22. Porque el rey tenía en el mar una flota de naves de Tarsis con la flota de Irán. Una vez cada 3 años venía la flota de Tarsis y traía oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabidurías. Un rey tropezando. Hermanos, vamos mirando cuáles son los factores con los que yo puedo tropezar. ¿Usted sabe para qué estamos estudiando a Salomón? Para nosotros asimilar sus errores y ver cuáles son los estorbos que pueden estar presentes en nuestras vidas o que están en la ruta que nosotros llevamos o que están en las circunstancias en las cuales vivimos y nos desarrollamos y nos desenvolvemos. Tercer estorbo de este rey está en el capítulo 11, versículo 1 y 2. Ahora pasó algo en su vida. En tercer lugar, no controló una pasión. Hay una pasión en los hombres que necesitamos controlar. Es la pasión por las féminas. Esa era una debilidad. Todos los hombres tenemos una debilidad, las mujeres también. Cuando digo hombres, es varones y hembras. Todos tenemos un talón de Aquiles, una debilidad por donde el diablo nos ataca. Y una debilidad de este rey era esa precisamente, las féminas. Y él entonces no la controló. Con los años fue permitiendo que esa debilidad lo llevara a salirse de los caminos de Dios. Permitió que su debilidad se convirtiera en un vicio que manchó de negro la segunda parte de su reinado y lo llevó a desobedecer a Dios en 3 vertientes. Desobedeció a Dios practicando la poligamia. ¿Qué dijo Dios? El rey no tomará para sí muchas mujeres. Ya Dios lo había prohibido en Deuteronomio. Oiga, antes de yo entrar a tomar la tierra prometida, desobedeció uniéndose en yugo desigual con mujeres paganas, extranjeras, de naciones idólatras. Y desobedeció a Dios rindiendo culto y adorando a dioses extraños. Vamos a leer Primera de Reyes 11:1. Pero el rey Salomón amó además de la hija de Faraón a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, a las de Esteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros,
porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. ¿Y qué pasó? Salomón tenía un solo amor cuando él comenzó. Dice Salomón en 1 Reyes 3:3, amó Salomón a Jehová. El único amor grande de Salomón era Jehová. Y así puede pasar con nosotros. Comenzamos con ese amor por Jehová, por encima de todas las cosas. Y al tiempo de caminar, pudiéramos ir desarrollando otros amores. Y se va dividiendo nuestro corazón y ya no es íntegro para Dios. Y de eso quiere Dios advertirnos en esta noche. Así que, justamente como Dios lo advirtió, así sucedió con este rey. Él terminó rindiendo adoración a ídolos mundanos, ídolos paganos. Y lo vemos en el capítulo 11, versículo 4. Estamos en 1 Reyes capítulo 11, versículo 4 ahora. Cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcón, ídolo abominable de los amonitas. Allí está, un corazón dividido. Se dividió el corazón de Salomón. Hermano, ¿cómo está tu corazón con relación a Dios en este momento? ¿Está dividido o está íntegro para Dios como Dios quiere que tú seas? Es la evaluación que Dios quiere que nos hagamos. Y vamos a terminar mirando un tercer punto: el fracaso de Salomón. El fracaso de Salomón. Cuando un creyente divide su corazón y se pone a amar otras cosas de este mundo y permite que en su corazón se arraiguen entonces a dioses mundanos, dioses idólatras, nos formamos dioses de cosas de este mundo, espere la caída, espere el fracaso, espere el boom. Con su desobediencia provocó la ira de Dios, la ira de Dios. Y hay de aquellos que permiten que Dios se aire contra él. Dice la palabra: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dios es tolerante, hermano, pero hasta un punto. Hasta un punto. El capítulo 11, versículo 9. Las desobediencias de Salomón provocaron el enojo a Dios. Dice: y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Así que Salomón había permitido que estos estorbos lo convirtieran en un rebelde y desobediente a Dios, con un corazón ingrato. Cuando nosotros permitimos que nuestro corazón se divida, estamos mostrando ingratitud a Dios. Pero hay algo más que sucedió. En el versículo 11 del capítulo 11, Dios pronunció una sentencia contra Salomón. Salomón, por su desobediencia, perdió la protección de Dios. Y una de las cosas que como creyentes necesitamos asegurarnos es que andamos bajo la mano protectora de Dios cada día de nuestra vida. Mire aquí. Perdió la protección de Dios y Dios mismo
pronunció una sentencia contra él. Mire qué cosa más interesante. 11:11. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a tu padre David. Lo romperé en la mano de tu hijo, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Salomón se había rebelado contra Dios y ahora parte de su pueblo se rebelaba contra él. Salomón había perdido la confianza en Dios para hacer un gran ejército para defender la nación de pueblos extranjeros, y Dios le provocó una rebelión interna, que no iba a tener oportunidad de utilizar su gran ejército. ¿Saben qué? Porque si Jehová no cuida la casa, en vano vela el celador. Es Dios el que tiene que estar en control de nosotros. Y por último, por su desobediencia, tuvo un triste final y una muerte prematura. Muerte prematura. Terminó su reinado luchando contra la voluntad de Dios. En vez de procurar la paz con Dios, arrepintiéndose y apartándose de sus pecados, él procuró matar a los adversarios que Dios le levantó. Oiga, qué error. Nosotros tenemos que sacar, hermanos, de cada prueba, de cada circunstancia, de cada situación, de cada aflicción, tenemos que sacar cuál es la enseñanza que Dios me está dando y asegurarme de yo no ponerme a luchar en contra de Dios. Yo necesito ver cuál es la enseñanza de Dios para asegurarme de asimilar esa enseñanza y poder salir en paz con Dios. Pues Salomón aquí, en el versículo número 40 de este capítulo 11, trató de matar a aquellos adversarios que Dios le levantó para quitarle el reino. Pero de nada le sirvió, porque nadie puede luchar contra Dios y ganar. Dice: por esto Salomón procuró matar a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sisa, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. De modo que la sabiduría, la gloria, la fama y la fortuna de Salomón se esfumaron al final de su reinado. Por cuanto rompió la paz con Dios, también se le rompió la paz interna de su pueblo. Terminó sus días con grandes aflicciones, con conflictos internos en su reinado, en su nación, conflictos sociales, políticos y económicos dentro del reino, tanto que su hijo Roboam, tan pronto subió al trono, tuvo una rebelión y allí se rompió el reino en dos. ¿Y saben qué? Salomón reinó 40 años como su padre, pero vivió muchísimos años menos que su padre. Salomón murió relativamente joven. ¿Saben por qué? Porque se salió de los caminos de Dios. Hay una advertencia a los hijos que Dios hace en Efesios 6, 3 y 4. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Cuando un creyente anda en obediencia a Dios, anda viviendo una vida que honra y glorifica a Dios, Dios se reserva el derecho, la potestad y la autoridad de alargar sus días en la tierra. Y ahí está la promesa de Dios. Y hermanos, para concluir, tengamos mucho cuidado con la desobediencia, porque no podemos, como creyentes, minimizar la disciplina de Dios sobre un creyente desobediente. Dios tiene derecho a disciplinar a un creyente desobediente, aún
con la muerte física. Recuérdense la porción que leemos con frecuencia cuando tomamos la Santa Cena en 1 Corintios capítulo 11, donde dice que por tomar indignamente la cena del Señor, muchos están enfermos, debilitados y otros duermen. Necesitamos, hermanos, asegurarnos de que los eventuales tropiezos que pudieran estar en nuestro camino, nosotros seamos sabios, apercibidos para desecharlos, para saltarlos, para superarlos, para evitarlos. Necesitamos asegurarnos de que mantenemos nuestra mirada en la meta final, que es nuestro Señor Jesucristo. Hay un riesgo de fama, poder, gloria, riquezas, placeres y otras pasiones que afectan nuestro ser, los cuales son nuestros enemigos a vencer en la carrera que llevamos rumbo hacia la patria celestial. Hermano, ¿cuáles son los obstáculos que tienes que evitar en tu vida? ¿Cuáles son los estorbos que eventualmente pudieran hacerte caer? Meditas y analiza muy bien esto, porque Dios quiere que tomes medidas a tiempo, antes que sea tarde. Oremos. Señor, gracias por tu palabra que nos ha dejado escrita en este ejemplo tan maravilloso en la vida de tu siervo Salomón, un hombre que supo honrarte y glorificarte en los primeros años de su vida de servicio, pero un hombre que se dejó estorbar por aquellos factores de la vida que están allí para hacer tropezar a un creyente. Señor, ayúdanos a asimilar estas enseñanzas, estas lecciones, tanto positivas como negativas en la vida del rey Salomón, y que nosotros entonces sigamos caminando de una manera íntegra en el camino de la fe, que nosotros nos podamos mantener con un corazón íntegro para ti, Señor, que nada ni nadie, ninguna circunstancia, ninguna oferta de este mundo nos haga dividir el amor que te tenemos a ti, porque te amamos por encima de las cosas, de todas las cosas, Señor, porque tú eres más que el oro, que la plata, que el placer, que la vanidad, que todo lo que este mundo nos ofrece. Cuídanos, Señor, en nuestro corazón de permitir, dejarlo ir tras las cosas de este mundo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.